canal de la Academia DINAE. Yo soy profesora de la Academia, me llamo Miriam Lidia Delgado Arteaga y en esta ocasión vamos a entrevistar a la doctora María Guadalupe Chapman Ríos en su investigación de tesis doctoral, que es sobre el paradigma tecnoeconómico e institucional en el caso específico de México y Brasil. Mi tesis se llama Nuevo Paradigma Tecnoeconómico e Institucional y es el caso comparativo de 3 países dentro del nuevo paradigma. Entonces tendría que empezar explicando qué es un paradigma tecnoeconómico. Carlota Pérez es la primera autora que utiliza este término, traslapando el término que utiliza Kuhn en su libro de Revoluciones Científicas, donde define paradigma como dentro de la ciencia normal y de las ciencias físicas o naturales hay un status quo dentro de la ciencia normal de cómo abordar el problema, qué metodología utilizar y qué respuestas dar a ese problema. Periódicamente dentro de la ciencia normal de la comunidad científica, dice Kuhn, hay revoluciones científicas cuando la naturaleza impone tales desafíos que bajo la ciencia normal ya no se puede resolver o dar respuesta a un problema. Entonces entra un nuevo grupo de científicos que bajo otra metodología pueden dar respuesta a esos problemas nuevos que va enfrentando la ciencia. Este grupo nuevo se ve obstaculizado en un principio por la ciencia normal, que se niega a morir, ¿no? Entonces, ese viejo paradigma trata de imponerse sobre lo nuevo. Por lo tanto, el establecimiento de esa revolución científica tarda tiempo. Tarda tiempo hasta que logra el consenso de la comunidad científica al ver que es operativo y es viable para las cosas nuevas que están sucediendo. Entonces Carlota Pérez lo que hace es que traslapa ese término a la economía y ella habla de un paradigma tecnoeconómico un paradigma tecnoeconómico lo asocia a un ciclo largo del capitalismo, un ciclo largo de una fase, de una etapa del capitalismo. Inicia siempre con una revolución tecnológica. Entonces, la forma que se define la revolución tecnológica es como la innovación, una constelación de innovaciones radicales, que no tienen nada que ver con las innovaciones incrementales dentro de un proceso productivo, por ejemplo, sino que permean toda una época. ¿Por qué son revoluciones? Porque esos cambios tecnológicos están destinados a reestructurar, rejuvenecer o modernizar toda la planta productiva. Pero no solamente la planta productiva, sino todos los circuitos del proceso global del capital, ¿no? Tanto la esfera de la producción como la esfera de la circulación. Así como Kuhn hablaba del paradigma de las revoluciones científicas, Carlota Pérez refiere que un nuevo paradigma tarda mucho tiempo en establecerse, porque el viejo paradigma, en este caso, si hablamos de la época actual, el paradigma fordista keynesiano, bajo hábitos mentales tiende a permanecer, a perpetuarse. Pero la crisis de ese viejo paradigma, generalmente signada por crisis de todo tipo, ¿no? Crisis política, económica, social, está destinado a ceder su lugar a lo nuevo. Entonces, dentro de la base económica, la revolución tecnológica, como decía, tiende a rejuvenecer todo el sistema. Entonces, le va a llevar mucho tiempo establecerse, ¿no? Mucho tiempo establecerse y luchar con el marco institucional del viejo paradigma para dar solución, en este caso, si estamos hablando de la esfera económica y de la base económica, a la rentabilidad capitalista que se ve mermada ya como
un elemento de la fase de madurez del viejo paradigma, ¿no? ¿Qué es lo que hace que se agote? Falta de rentabilidad capitalista. Bueno, entonces el nuevo paradigma no solamente da pie a nuevos productos, nuevas industrias, rejuvenece industrias maduras, pero también está ligado a una nueva distribución, a una nueva forma de comercialización y de financiarización, ¿no? Entonces, el paradigma tiene un sentido común que se va difundiendo de rama industrial a rama industrial, de sector a sector, pero también de país a país. Entonces, generalmente quienes tradicionalmente han sido los líderes de los paradigmas, en donde Carlota Pérez especifica que ha habido 5 revoluciones tecnológicas, ¿no? Son los países centrales. ¿Por qué? Porque los países centrales finalmente basan su capitalismo en la innovación, en sistemas de innovación. Cuando hablamos de sistemas de innovación nos referimos a toda una gama y entramado que permite la innovación permanente. Para los países en desarrollo eso no es así, ¿no? Por eso hablamos también en algún punto de los países de desarrollo tardío que su capitalismo no está basado en la innovación, sino en el aprendizaje. Entonces el paradigma tecnoeconómico tiende a difundirse también a la periferia. Sin embargo, y en ese sentido podemos decir que también da lugar a una nueva división del trabajo. Entonces el establecimiento del nuevo paradigma lleva tiempo para su establecimiento. Carlota Pérez generalmente, bueno, igual que Kondratiev y los proponentes del ciclo largo, dicen que un paradigma puede durar de 50 a 60 años, ¿no? Mientras eclosiona la revolución tecnológica, se establece, hay una fase de despliegue, un periodo intermedio, un intervalo de inactividad, de suspensión y una fase de despliegue, ¿no? Ese es el modelo heurístico de Carlota Pérez en cuanto al paradigma tecnoeconómico. Entonces, en cuanto a su significado y alcances, pues es muy importante entender cuáles son los elementos que caracterizan cada paradigma tecnoeconómico, porque es el sentido común de toda una época, ¿no? Da un sello específico a una época y donde también, en este sentido, tiene que haber una capacidad de aprendizaje social. La población tiene que aprender a manejar las nuevas tecnologías, a entender el nuevo lenguaje, la nueva forma de relacionarse, y las relaciones de producción también están basadas en eso. Entonces, en ese sentido, sí es importante entender cuáles son los elementos característicos de cada paradigma. ¿Cuáles son los elementos característicos de ese nuevo paradigma? Bien, siguiendo ese modelo heurístico de Carlota Pérez, la revolución tecnológica, basada en la informática y las telecomunicaciones. ¿Qué permitió esta nueva revolución tecnológica? Permitió la aceleración de la producción, ¿no? Permitió el establecimiento, el surgimiento de nuevas ramas industriales basadas en este elemento clave que habla Carlota Pérez, que tiene toda revolución tecnológica y que es generalizado y ubicuo, que es el microchip. Entonces, este elemento se dio pauta a la creación de nuevas industrias en torno a la revolución de las telecomunicaciones y la informática. Se crearon las fibras ópticas, los satélites. Bueno, no es que se hayan creado los satélites fueron un elemento importante para transmitir la información. La característica especial de esta revolución es que se pueden almacenar una gran cantidad de datos, tanto escritos como visuales, como auditivos. La comunicación en el 96 fue muy importante para el desarrollo del Internet en el 96, ¿no? Que no tiene tanto.
aunado a la revolución de la organización de la producción toyotista, ¿no? En cuanto a la mejora continua, en cuanto a la entrega a tiempo, a la forma de organización específica de la industria del automóvil en Japón. Estos dos elementos revolucionaron totalmente y dieron lugar a un nuevo paradigma tecnoeconómico en la forma de producir. Se rejuveneció industrias maduras como el automóvil, la industria del vestido, del zapato, etc. Es ubicua precisamente por eso, porque es capaz de colaborar con todo tipo de industrias. Esta nueva tecnología es compatible, digamos, con todo tipo de industrias. Entonces tenemos lo que propone Edabad y Sergio Ordóñez como un sector electrónico informático que va a proporcionar todos los elementos nuevos a todas las industrias, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido esa es una característica importante. El comercio se revoluciona también, ahora existe el comercio electrónico. Los nuevos instrumentos sirvieron mucho para el capital financiero, para hacer transacciones muy rápidas, nuevos instrumentos matemáticos, etcétera, ¿no? Eso es en cuanto a la base técnica, a la base económica, podríamos decir. Otro elemento característico es, como ya decía antes, la nueva organización de la producción, donde diferentes países colaboran juntos o tienen que colaborar juntos en la producción de una mercancía específica. Entonces tenemos países emergentes como los asiáticos que lograron acumular esas capacidades de aprendizaje para insertarse, diría Carlota Pérez, en esta ventana de oportunidad del nuevo paradigma. ¿Qué más? Y bueno, y en el plano institucional, ¿no? El modelo neoliberal como una forma donde este nuevo capital boyante no tuviera obstáculos para la libre circulación ni de mercancías ni de capital. Entonces, en base a estos dos pilares, podríamos decir, se construye el nuevo paradigma. Lo que pasa en México es que está totalmente maniatado. Lo que vemos es una profundización del neoliberalismo que tiende a abarcar todos los aspectos de la vida económica y social, ¿no? Entonces, lo vemos claramente ahora en las noticias, ¿no? El petróleo, que es ¿cuál es el último sitio que queda libre del neoliberalismo? La UNAM. Entonces, cuando hacemos también política tenemos que entender que no podemos solamente confrontar los aspectos coyunturales, sino hay que verlos venir. Entonces ese es algo que se ve venir, hay que estar preparados para lo que ya se va a establecer en determinado momento. Los alimentos es otro aspecto muy importante. México no es un país autosustentable alimentariamente, ha perdido su soberanía alimentaria. Eso es algo muy importante, ¿no? Un país en donde las grandes empresas también han monopolizado los alimentos de una población creciente, bueno, es ya llegar a los rincones más íntimos del ser humano, ¿no? Y creo que se van a seguir profundizando las reformas neoliberales en el país hasta que todo tenga propiedad privada. Y vemos ahora reservas naturales que ya han sido concedidas a privados. Las mineras siguen siendo otro aspecto, ¿no? Entonces, la clase política no tiene una visión de desarrollo. Ha perdido toda noción de desarrollo. Son, digamos, administradores de la riqueza. Son representantes de los poderes económicos y no tienen
no tienen poder alguno de decisión por sí mismos. Ahora, ¿cómo puede responder la población? Pues la moneda está en el aire, ¿no? No sabemos cómo pueda desenvolverse todo. En cuanto a Brasil, yo diría que tiene mucho mayor margen de maniobra política, y porque está enlazado no con un país hegemónico como México, sino está vinculado con diferentes áreas geográficas que le permiten negociar, aparte de que es un país líder dentro de la región, ¿no? Tanto económico, tiene muchos problemas estructurales igual que México. Pero yo diría que a partir de Lula da Silva, aunque ya parezca un lugar común, se logró esa cohesión social, ¿no? De población, empresarios, Estado, con una visión de desarrollo. Pero el proceso para Brasil también sigue en curso, no ha madurado. Todo depende de los cambios mundiales, es si va a poder desplegarse como un país emergente potencialmente importante, o puede estancarse también, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen nuestros países, que están permanentemente influenciados o impactados por choques externos, pero que el núcleo de visión del desarrollo me parece que está mucho más definido en Brasil que en México.